Bienvenidos al espacio de cine y televisión de la Corporación Universitaria Unitec, Cinema en Corto. Hoy damos inicio a este nuevo espacio cultural y de entretenimiento que nos llevará de la mano a todo el proceso creativo, desde el salón de clase hasta la finalización del cortometraje. Vamos a hacer de este espacio un lugar de diálogo, no solo para los estudiantes de la Universidad Unitec, sino para los estudiantes de todas las universidades que tengan las mismas carreras, donde podemos indagar realmente lo que es hacer cine en una ciudad como Bogotá y en un país como Colombia. Leonardo Serrani, colombo italiano que inició su formación en el audiovisual en Unitec y los escenarios de enseñanza que se propiciaron. Un saludo de bienvenida, Leonardo. Okay, muchas gracias por esta invitación. No, un gusto que estés aquí, Leo. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo termina un italiano viviendo en Santander, llegando a Bogotá, porque, bueno, un poquito tu historia. Pues, yo realmente no soy más santanderiano que italiano, porque soy nacido en Bucaramanga, ¿sí? Pero viví en Italia mucho tiempo y pues creo que toda la cultura italiana pues ha hecho parte de mi vida siempre, ¿sí? Después pues vine aquí a Colombia y entré a Unitec. Bueno, tuve un paso por otras universidades antes en las cuales no me sentí muy cómodo. Y cuando entré a Unitec pues me sentí bastante cómodo con varias cosas que vi y sentí una cosa que era lo más importante para mí, es la libertad de discurso, ¿sí? Que como estudiante tengan libertad de discurso y te dejen hablar de lo que quieras a la hora de hacer un audiovisual, que para mí eso es esencial. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, pero ya te has adelantado en eso, y es ¿por qué elegir a Unitec? En las otras universidades donde yo estuve, en primer semestre yo intentaba hacer cortos o de ciencia ficción, o de terror, o de suspenso, ¿sí? Y me decían siempre, no, pero busca algo más de pueblo, más colombiano. Más Y yo decía, regional. Pues, más regional, típico. exacto. Y yo decía, pues sí, eso es interesante, pero pues no es el discurso que yo quiero como autor, ¿sí? Y acá en Unitec me acuerdo que en primer semestre nos pusieron a hacer un cortometraje, que era un cortometraje de presentación personal. Y yo dije, presentación personal, yo tenía como 22 años, ¿qué historia tiene para contar a los 22 años? Y yo decía, yo no soy nada, yo no soy interesante a los 22 años. Y me dijo, ¿qué significa? Yo, pues nada, pues significa que yo no entiendo nada en este momento de mi vida, ¿sí? Que yo soy como un animalito que va corriendo buscando respuestas. Me dijo, perfecto. Señales de libertad que abren espacio a lo creativo. Sí. ¿Qué otros proyectos audiovisuales continuaste ya trabajando con esa idea? Se veía micrometraje en tercer semestre. Y micrometraje se hacía en cinta de 16 milímetros. Y yo dije, yo quiero hacer algo muy clásico, que sea como un tributo al cine de oro gringo, ¿sí? A Casablanca o al Halcón Maltés. E hicimos un corto que se llamaba Cabo Suelto. Dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Lo hicimos y yo dije, quiero hacerlo con actores profesionales. Y pues yo tenía una formación previa en teatro, yo había estudiado antes teatro y he trabajado con varios actores. Entonces lo que hicimos fue conseguir a Marielena Doring y a Julio Pachón y a Ricardo Neo Toro. Los conseguimos a los tres y ellos dijeron, listo, de uno, porque nos gusta el experimento. Y fue curioso ver que los actores, Marielena nos decía, yo hago esto y lo hago gratis prácticamente, porque es que esto nunca me lo ofrecen en la televisión y esto me encanta. Te da herramientas. También el conocer el mundo del teatro, Sí. actores y el desempeño de ellos en escena, te dan herramientas, pero ¿qué otras herramientas son las que logras agrupar para llegar a Volta? Herramientas como por ejemplo la actuación, ¿sí? La literatura, la historia. Y aquí por ejemplo en la universidad había una clase que me gustaba mucho y era como historia del arte más o menos, ¿sí? Ajá. Y entonces nos ponían a analizar cuadros y me gustaba pues contar la historia que venía detrás del cuadro, contar la historia que venía detrás del cuadro y la historia del pintor y cómo llegó a eso. Entonces yo me di cuenta que me gustaba mucho, una herramienta que me gustó mucho fue siempre la historia. La historia y el conocimiento histórico para entender el arte. Yo recuerdo que llegué a la idea original de Volta
por Godzilla. Uno ve Godzilla como un monstruo que llega, pero no entiende lo importante que es para los japoneses. Para los japoneses Godzilla es como casi un símbolo nacional. Y con mi hermano dijimos, sería muy interesante hacer algo así. Sería muy interesante hacer algo así. Y yo dije, pero sí, pero sería chévere también algo con viajes en el tiempo. Y yo dije, bueno, empezar a esto y la pasión por la historia, Godzilla, energía nuclear, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y pues Ajá. muchos de mis familiares son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y poco a poco esas cosas se fueron poniendo en orden. Y por esa época empezó el taller de argumental con Ayumo, que fue creo que el mejor profesor que yo he tenido acá en la universidad, Ayumo Camine. Y él me dijo, retoma la historia, pero nárrala desde cero. Y había otra profesora que se llama Nasli, sí, ella era profesora de documental. Y Nasli me dijo, pues vuelve a los orígenes, me dijo ella, vuelve a los orígenes de tu historia y mira por qué otro camino puede terminar. Las historias, me dijo ella una frase muy bonita, las historias siempre terminan por muchos caminos, sino que uno escoge uno, pero hay muchos caminos, muchos finales. Y dije, no, pues que el man vuelve al pasado, abrió una nueva línea temporal, por lo tanto, cuando él vuelve al pasado, vuelve antes de que él parta, por lo tanto, él ya no es él, hay dos él. ¿Y cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántos él hay en el mundo, sí? Y dije, sí, creo que ese es el mejor final. Que es allá donde voy la importancia que tiene el acompañamiento que aparezca cuando se está forjando una idea. Porque uno puede, exacto, renunciar o yo quiero que sea así. Dos cosas. Una rigidez. Insisto en que sea así o ya renuncio a ella. Cuando no, se puede volver a hacerlo como te lo recomendaban algunos de los docentes. Pero bueno, hemos hablado de un desafío. Me voy a poner a hacer algo de ciencia ficción que juega con el tiempo, que me desafía en ese sentido. Pero ahora tú te metes en otra tarea, no en español, en italiano y con fragmentos en inglés, que eso es más atractivo todavía y no es sencillo de lograr. Alle 23 ore si è sentita un'esplosione nella zona sud-est del lago Trevecco, presso il comune di Casa Marchese. Esa decisión, ¿cómo llega? Originalmente dijeron, no, pues hazlo en inglés. Yo dije, no, inglés, ¿no? Porque yo personalmente no disfruto cuando, por ejemplo, en el cine te muestran, a mí me gusta, por ejemplo, las películas de Marvel, ¿sí? Pero no me gusta, por ejemplo, que los personajes llegan a cualquier planeta y todos los planetas hablan inglés. Todos hablan inglés, ¿sí? A mí no me gusta eso, que yo digo, no, eso le quita como ¿Dónde van? Todos hablan inglés. Sí, y yo entiendo que es porque, pues claro, las películas la ven niños y adolescentes que les va a dar pereza leer subtítulos de extraterrestres hablando, ¿sí? Y yo dije, no, tiene que ser en italiano. Sí o sí tiene que ser en italiano. Entonces, yo dije, no, pues yo le enseño italiano a los actores. Encontramos a Kepa Muchastegui, que fue lo mejor. Kepa es maravilloso. Él le gustó mucho la historia y me dijo, yo llevo intentando hacer esto muchas veces acá en Colombia. Lo que decíamos antes, ¿no? Actores que están catalogados para una cosa en televisión, se les ofrece en teatro algo distinto, y están ávidos, quieren hacerlo. A ellos les gusta y es gente intelectualmente abierta a todo. No, y otra cosa, que creen que, ay, no, esta historia, entonces toca irnos de Colombia y no, mira que tu estilo es hacer cosas en otros lugares, pero aquí en Colombia. Sí, a Kepa eso le encantó, a él le gustó mucho eso. Y nosotros dijimos, pues somos estudiantes, no tenemos plata para pagarle, le podemos pagar 100.000 pesos de manera simbólica. Y él dijo, no, la historia me gusta mucho, y lo hizo gratis. Tempo che conduce fino alla prima prova, a Trevecco. Ho creato un programma per tornare indietro nel tempo e spegnere la bomba, però è possibile che muoia appena arrivi. Los efectos de los aviones y todo eso, ¿quién te lo ayuda a hacer? Kevin Duba, un estudiante también de acá, para demostrar que se puede hacer, ¿sí? Y lo proyectamos y a los profesores les gustó y nosotros le dijimos, seguramente les aseguramos que los efectos especiales, que son la bomba atómica y los aviones, se los aseguramos que va a quedar como debe ser, sí, como debe ser. Y Kevin es un maestro de los efectos especiales, Kevin hace magia. Y en tu experiencia, rescatando esta parte, es muy cierto que muchas escuelas centran que la formación vaya dirigida a conseguir proyectos y a lograr productos que tengan que ver con la cultura propia, luego por eso se miran de lado o se dejan a un lado proyectos de ciencia ficción que pueden ser atractivos con la excusa de los efectos. Partiendo de eso, ¿tú qué piensas para quienes estén interesados en hacer ciencia ficción? Porque hay quienes, ¿cierto? Pero desisten de la idea porque pues, el apoyo no se presta. Entonces, 5 millones costó Volta. Pues obviamente mucha gente trabajó gratis de amables, pero costó 5 millones, se puede hacer. Yo creo que para la gente que está haciendo ciencia ficción es difícil. De hecho, es una de las razones por las que yo me fui del país, ¿sí? Porque no hay cabida para las narrativas de ciencia ficción. ¿Sí? Yo aquí, después de salir de Unitec, yo me di cuenta que no había salida, no había salida para la ciencia ficción y yo decía, me duele mucho porque a mí Colombia me gusta mucho Colombia.
Y yo escribí un guión para el largometraje que yo quería grabar por lo menos el 80% aquí, en Colombia, en Bogotá, ¿sí? En Bogotá y una parte en La Guajira. El apoyo de Hangar Films, ¿sí? Que nos dijeron todos los equipos que ustedes necesiten completamente gratis. ¿Sí? Gratis. Catalina y Mauricio nos dijeron eso. Pero cuando lo ofrecíamos era muy difícil, porque decían, no, es que ciencia ficción no, la ciencia ficción es que es muy caro. Y yo decía, pero no tiene efectos especiales, realmente no tiene efectos especiales, porque era un corto de ciencia ficción. Y decía, no, pero es que a la gente no le gusta eso. Pero no deja de haber un llamado en general, tanto a la academia, pero no tanto a la academia, sino a la industria misma para que abra el espectro, deje ver esas otras cosas y examinar esos proyectos que proponen ese tipo de cosas. Por una cosa creo yo que es Colombia y las historias colombianas, y otras son las historias universales contadas desde nuestra colombianidad. Y Colombia es un escenario para eso, para rodar, para crear las condiciones tanto políticas como están dadas para que eso pueda Ya hacerse. está dado todo. Colombia Exacto. tiene Y mucho por eso futuro. mismo hacer el llamado a que no se desista de aquellas ideas que tienen escritas sobre ficción, sobre ciencia ficción, para que se pueden hacer, porque se pueden, y el escenario para hacerlos puede ser Colombia, pero es hacer el llamado pues para que se atienda a ese tipo de proyectos y las productoras les den apoyo, además porque enriquecen la creación que se puede hacer acá. Por eso mismo no podíamos dejar de recoger la experiencia tuya de lo que has tenido haciendo ciencia ficción, insistiendo y trabajando en nuevos proyectos que tienen que ver con lo mismo, y que nos contaras desde la academia cómo eso pudo contribuir para que fueras tras de esos sueños y esos proyectos. Leonardo, gracias por acompañarnos, por contarnos, muy breve siempre, ¿sí? Sí. Las conversaciones se nos pueden extender, pero esperamos haber sido sucintos en lo que queríamos decir, ¿no? Contar Acá acerca que de Cine en Volta. Corto es tu casa y esperamos tener buenas noticias tuyas. Esperemos que sí. Sí. Y bueno, ya nuestros acompañantes en la audiencia van a ver Volta, y van a enterar mucho de qué fue lo que estuvimos hablando ahorita, y van a disfrutar de ese corto de ciencia ficción bastante bien logrado. Gracias. A ti, gracias. Non c'è miglior macchina del tempo che una lettera. Alle 23 ore si è sentita un'esplosione nella zona sud-est del lago Trebecco, presso il comune di Casa Marchese. Diversi testimoni affermano che siano prove nucleari condotte dagli americani in alleanza con il governo italiano. Un portavoce del presidente, Luigi Einaudi, ha detto che l'Italia non ha né ha piani per un progetto. Erano sparvieri. Si supponeva che li avevano smesso di usare l'anno scorso. Da quando è morto Mussolini, ma ne ho visto. La guerra è finita e non hai fatto nulla con quello in cui sei bravo. Devi vivere con quell'idea.
Cosa fai qui? No. What are you doing here, living like a partisan? Did Emilia agree with Heidi? Did you tell her that you are wanted by treason by government? Non so di cosa stai parlando. As a nuclear physicist, I refuse to lend my knowledge to the Italian nuclear project. I won't participate in the creation of massive destruction weapons, even if it was for the benefit of my own country. And you disappear. Io ho scritto quello in italiano. Italians doesn't rule here anymore, my friend. Sono stato minacciato quando ho dimesso. Did you hear about Rebecca? L'esplosione è stata italiana? Italo-americana. Non è sufficiente con intervenire nelle nostre lesioni. Adesso condividiamo il programma nucleare. Perché nasconderebbe l'Italia qualcosa del genere? Perhaps we are not hiding the nuclear program. Will you stay there the whole night? A few days ago, this man was found dead because of a respiratory failure. His only documents were some directions to get a machine that works with nuclear energy, like the one we tested on Tribeco. God keep us safe from the Russian espionage. We built the machine, but the last destruction took us by surprise. In order to make it work, it should be handled by this man. Or someone blood related with him. He says your name. No. Non lo conosco. Dove lo avete trovato? Isn't it your living room in Roma? Cosa volete da me? We need to test the machine. In return, you will have your job back and you will be no longer a fugitive. Think about Emilia. She wasn't born to live like this. What a kind of machine is it? Una di quelle che viaggiano nel tempo. A cosa mi state collegando? You have two small-scale nuclear reactors on each side, which will break apart your atoms into fragments and will send them to an identical machine in the future. There, you have to find the people who made this up and find out what do they want from us. You have 6 hours of electrically supplied oxygen. Make them count.
inquire not how long a term of life the gods have granted to you or to me. Neither consult the Gallian calculations. How much better is it to bear with patience whatever shall happen? La guerra è finita Whether Jupiter have granted us more winters e non hai fatto nulla con this as the last. Be wise and abridge your hopes in proportion to the shortness of your life. While we are conversing, envious time has been flying. Sighs the present day. Do not trust in the succeeding uncertain one. Dagli americani. Carpe diem. Non si tolga il casco. Se si toglie il casco, morirà. I suoi polmoni sono abituati all'aria del 1948. Respirare qua potrebbe causarle un arresto respiratorio. È come se qualcuno del 2028 intentasse respirare nel 1948. Come sicuramente mi è accaduto visto che lei è qua. Dove sono? Sono passati 80 anni da quando lei è entrato in quella macchina nel 1948. Quell'anno l'Italia cominciò ad sperimentare con l'energia atomica, causando un olocausto nucleare che si stende fino ad oggi. Alcuni mesi fa ho scoperto che le esplosioni avevano creato una divergenza nello spazio-tempo che conduce fino alla prima prova a Trebecco. Ho creato un programma per tornare indietro nel tempo e spegnere la bomba, però è possibile che muoia appena arrivi. Ho 128 anni e i miei polmoni sono deboli, non sopporterebbero l'aria. È per quello che ho disegnato la macchina che porterebbe nel futuro il mio io dal passato per informarlo e completare il lavoro. Il suo io passato? Marco del passato, Marco del futuro. Dov'è? No. Che ore sono? 8:30. Vuole solo sapere l'ora? Dov'è il sole? Il sole. È da 50 anni che non c'è sole. Siamo riusciti a prolungare la nostra speranza di vita fino ai 150 anni, ma non siamo riusciti a far tornare il sole.
Viaggerà fino al 1948, minuti prima dell'esplosione che creerà la divergenza. Quando arrivi, cerchi il punto di maggior radiazione. La bomba si troverà in quel punto. Dovrà aprirla e attaccare quel cubo. Al premerlo, causerà un polso elettromagnetico capace di spegnere perfino l'energia atomica. Marco, ascoltimi. Avrà soltanto un minuto per allontanarsi prima del polso o la sua tuta si spegnerà. E dopo? Non ci sarà nessuna esplosione, né la divergenza. Lei diventerà io.
Non c'è miglior macchina del tempo che una lettera. Si scrive nel presente per un destinatario futuro che risponderà al passato. Ma questa lettera non sarà mai risposta. Spero che abbia raggiunto l'obiettivo e stia andando verso casa. Ci sarà reso conto di certe anormalità. Déjà vu. Però sono molto reali. Sta vivendo di nuovo il passato, ma ormai lei non appartiene al passato. Lei sarà adesso un ciclo ricorrente. Non so quante volte avremo fatto questo, però se la missione è stata compiuta, questa sarà l'ultima volta. Erano sparvieri. Mi dispiace tradirmi. Mi permetta un'ultima richiesta. Non veda Emilia. ¡Basta! La dimentichi. Permettale un futuro incerto. E così tutti saremo ignoranti della fine. Per la prima volta. Entonces, Se puede. Se Esa es la puede, se demostración. puede. Tenemos a Leonardo, un estudiante que con ganas vio Godzilla, vio Jurassic Park y vea dónde está. Sí, encontró el espacio en el cual desarrollar ese imaginario, donde pudo acoplar las herramientas de lo que tenía, traer todo ese bagaje, todos esos antecedentes y presentar un proyecto que marca la línea de muchos creadores que van en la misma dirección. No, y se arriesgó, mira, sin miedo, fue, habló con Kepa Muchastegui, habló con otros actores muy conocidos Sí, para el corto, sí, no consiguió- les pagó un peso y véalo. No, bueno, no digamos que no les pagó, sino que presentó una, Se invitó una, empanada propuesta y que vea. fue, una propuesta que fue atractiva para atraer talentosos actores para que frente de pantalla mostraran un proyecto que era muy atractivo. Lo dices tú, Kepa Muchastegui, Rodrigo Candamil, Charlie. Entonces, es la manera de cómo puedo conseguir lo que quiero cuando la idea convence a la gente indicada. Entonces, es el ejemplo de que se puede hacer. Desde la academia se pueden hacer muchas cosas. Claro, hay otros ejemplos con otras dinámicas, con otros géneros, pero que consiguen lo mismo, porque lo importante es que la idea, el guión, la propuesta audiovisual que se le traslade a ellos los convenza porque están muy dispuestos a hacerlo. Y no solo eso, se pueden hablar como él decía, con Hangar Films, mira que nos habló de los equipos gratis, entonces uno dice, no, pero yo no, una red donde la voy a conseguir, tengo que vender la casa, y no necesariamente, desde que haya una buena idea, una buena producción se pueden lograr las cosas. Sí, por eso quisimos traer este ejemplo en particular de Volta, porque es un creador con la idea siempre de hacer ciencia ficción, de juntar las herramientas para lograrlo, tanto las técnicas para lograrlo audiovisualmente, como el equipo delante de cámaras para conseguirlo, pero también un llamado a la academia para que siga apoyando este tipo de propuestas y tanto a la academia como a las productoras, para que le presten atención a este tipo de creadores audiovisuales, de profesionales que por sí mismos indagan y entregan las ideas que son atractivas para el mercado hoy en día. Entonces, por eso pensamos que Volta era el indicado para presentarles Exacto, esta y para vez. el próximo programa tendremos no solo estudiantes, varios ángulos, ¿no?, de la industria para que se den una idea de lo que es hacer cortos universitarios. Sí, porque desde la universidad, desde la preparación, se hacen trabajos muy importantes, que es bueno que también tengan su pantalla y que ustedes los vean. Así como vemos películas, bueno, hay cosas cortas que nos señalan historias atractivas. La próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en este espacio para hablar de lo mejor del cine universitario. No se les olvide, solo en Cine en Corto.